Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del Club de Lectura Asimétrico. Aquí estamos un nuevo miércoles. Ya veo a Javier por aquí, ya veo a nuestro invitado por aquí. Veo que os unís muchos. Mesa de novedades, Pilar Castillo 19. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Me alegro muchísimo de que estéis aquí. Os lo digo siempre, me encanta que sigáis acudiendo al club, que compartamos estos ratitos, estos miércoles, estas sesiones con nuestros autores y autoras que me dicen que sí, que son fantásticos, son maravillosos por hacerlo, y yo desde aquí se lo agradezco. Hoy me veis en un entorno diferente, bueno, por circunstancias ha tenido que ser así, pero bueno, la semana que viene espero ya poder estar en el estudio. Nada, vamos a daros un momentito. Javier, dame un momentito que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas y empezamos ahora en un momentito. Voy a agradecer mientras tanto a nuestros queridos invitados de la semana pasada. Como eran muchos, tengo aquí la chuleta para que no se me olvide ninguno, pero quiero agradecer, por supuesto, a Nieves Mestre, a Javier García Germán, a Diego García Setién y a Luis Basabe, que estuvieron con nosotros hablando del libro Our House is on Fire, Argument 4, de la serie que coeditamos con el Departamento de Proyectos de la Escuela de Madrid. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Siempre os lo digo, todas las sesiones se quedan grabadas en nuestro canal, ¿vale? Las tenéis ahí disponibles para que las podáis disfrutar cuando queráis. Yo sé que a veces el directo pues es muy difícil seguirlo porque, bueno, tenemos todos y todas muchos compromisos y muchas cosas, pero que sepáis que siempre, siempre está ahí grabado y listo para que podáis disfrutarlo. Yo creo que no se me olvida nada más. Hoy venimos a hablar de un libro muy especial, ya lo vais a ver, Renombrar Madrid, Documentos de una Transformación. Vamos a hablar con su autor, Javier Arnaldo, que ya me está esperando. Y yo creo que vamos a empezar, ¿no, Javier? ¿Qué te parece? Te mando la invitación y hacemos exactamente igual que ayer. A ver qué tal va. Vamos a cruzar los dedos, que esté bien. Vamos allá. A ver, aquí. Ahí está. Vamos a... Ayer hicimos la prueba, fue todo bien. Vamos a ver que vaya todo bien hoy también. Hola, Javier. Hola, ¿me oyes? Ah, sí, te oigo, pero te oigo. A ver, dame un segundito que no sé por qué, pero no te veo. Te oigo, pero no te veo. Vamos a ver. Em, Salgo y vuelvo a entrar. Dale la vuelta a la cámara, Javier, a ver qué pasa. Ahí. Ahora, que nos ¡Uy, qué estaba amarillo engañando, estoy! veo todo negro. Digo, no puede ser que esté negro si le estoy oyendo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Todo muy bien, sí. Lo que pasa es que me veo ¿Todo aquí en bien? la cámara completamente amarillo. Sí, Amarillo, ¿no? eh, Bueno, no pasa nada. Eso debe ser alguna luz que tienes por ahí que está actuando sobre ti. sí. Muy Pero bien. no pasa nada, Pues no pasa nada, nada. todo muy bien. Estás Sí. genial, Y ¿no? muy orgulloso, claro, de haber superado esta prueba de tecnología, de alta tecnología, para conectarme en este directo. Genial. Pues dame un segundito porque la que está teniendo ahora problemas con los cascos soy yo. No sé por qué estoy de Mm. razón. Voy a quitarlo y ya está. Ya está. Venga, te oigo al aire. ¿Tú me oyes bien, Javier? Sí, perfectamente. Genial, fantástico. Pues Javier, bienvenido porque no habías estado nunca en el club de lectura. No sabes lo feliz que estoy de tenerte aquí y con este libro tan especial del que ahora vamos a hablar largo y tendido, Renombrar Madrid. Ahora nos lo vas a contar. Pero, ¿qué te parece si te presento? Porque yo siempre presento a los invitados y a las invitadas. Y aunque yo sé que muchos de ellos, que los que están entrando, te conocen perfectamente, por si acaso hay un despistadillo, ¿te parece? Bueno, desde luego que sí, que me parece estupendo que lo hagas, te lo agradezco y si me dices bienvenido, bien hallada, muy, muy a gusto de poder participar en este encuentro.
Fantástico, Javier. Pues vamos allá. Pues hoy estamos con nuestro queridísimo Javier Arnaldo. Javier es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, director de estudios del Museo Nacional del Prado. Estuviste a cargo, Javier, del grupo Suma desde su fundación en el 2007 hasta el 2020, si no me equivoco, hasta hace muy poquito. Entre 2001 y 2011 fuiste conservador del Museo Thyssen. Y tu trabajo se centra principalmente, Javier, bueno, en la cultura artística en torno al 1800 y también a las vanguardias históricas. Has sido comisario de diversas exposiciones y, por supuesto, tus publicaciones más recientes. Voy a nombrar nada más dos, pero hay muchas. Voy a nombrar dos. Vemos lo que sabemos en 2019, que es de autoría única, la tuya, y correspondencia entre Cepa y Viña en 2020, en coautoría con nuestro queridísimo también José Luis Gallero. Y hoy venimos a presentar el que yo creo que es el ultimísimo, ¿no? Renombrar Madrid. Sí, sí, desde luego. Sí, sí, es el último. Pues Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por decirme que sí, que yo sé que estas fechas de inicio de curso son complicadísimas, que estamos todos desbordados de trabajo, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir este ratito con nosotros. Y vamos allá, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí en nuestras manos? ¿Qué es esto de Renombrar Madrid? Cuéntanos. Bueno, lo que el título dice, Renombrar Madrid, es una invitación a transformar el nomenclátor de ciudad, de la ciudad de Madrid. Eh, y esto ocurre a través de un manifiesto, digamos, esa es la base del libro. Eh, es un ejercicio como de literatura de manifiesto. Es un escrito que se encuentra en un futuro próximo en una librería de Madrid. Ese futuro próximo se sitúa en el 2026. El manifiesto, sin embargo, es del inmediato pasado. El caso es que nadie le había prestado atención durante los primeros años, pero llegado 2026, 10 años después de su escritura, de su redacción, cuando alguien lo encuentra, pues se ve entusiasmado por el texto, lo empieza a compartir, llega a las redes, todo el mundo lo lee, y con ese manifiesto, que es una invitación eh, a renombrar las calles de Madrid, se produce una revolución en la ciudad, algo que afecta desde luego a las asociaciones de vecinos, a círculos de todo tipo y llega incluso a ser un movimiento político importante tan fuerte como para derribar al gobierno municipal y crear una situación verdaderamente revolucionaria. Entonces, habla de ese periodo que va del 2026 al 2030, fecha en principio de edición del libro, y recoge documentos de ese proceso revolucionario en Madrid. Ese es un poco el descriptor que podría servir de guía. Eh, Parte de, como te digo, de ese manifiesto que además que es la primera pieza del libro. Algo que escribí hace tiempo y además con intención de que fuera una invitación a un círculo de amigos a crear a partir de ahí algo colectivo, un proyecto compartido. A todo el mundo le gustó y sí, fíjate, y sigue, pero nadie aportó nada, me dejaron toda la tarea para mí. Te dejaron solo. Me dejaron solo, eso es. Y nada, y a partir de ahí, pues eso, realmente me presento como lo que soy en el libro, alguien que pasa a limpio documentos de ese proceso revolucionario. Entonces, en esta situación, Javier, ¿no? En la que estamos como en un futuro, pero también recuperando un poco el pasado en esta situación, esta utopía, ¿qué nos trae? Digamos, que ese manifiesto, bueno, ese carácter revolucionario, ¿qué nos trae del pasado, pero nos estás llevando tú escribiéndolo en el futuro?
Bueno, del pasado trae algo así, yo te diría como una recalificación de la ciudad como terreno rústico, ¿no? Que supongo que algún día todo Madrid fue terreno rústico y entonces ese pasado es el que revive, ¿no? Verdaderamente en la propuesta revolucionaria, en la medida en que eh, una de las pautas, ¿no?, a las que se adhiere la revolución en la redenominación de el callejero es el servirse de la guía de la orografía de la ciudad, ¿no? Y de, digamos que cuando se sube o cuando se baja es importante, cuando se gira también, y entonces eh, esa orografía natural revive, ¿no?, en el nomenclator. Esa es una clave importante, yo creo que es algo que efectivamente nos conecta con un pasado. Eh, Nos conecta con un pasado también en la medida en que lo que está vindicando es el encuentro de un lenguaje natural. ¿Mm? Eh, Eso quizás sea lo principal, la vindicación de un lenguaje natural y la búsqueda de ese lenguaje. Entonces es una ciudad entera que se ocupa del encuentro de su lenguaje natural. Eh, y, y del futuro que muestra, pues probablemente quiere mostrar un horizonte de armonía, de juego colectivo, de, de una ciudad convertida en ciudad de poetas, que realmente pues las canciones importan y el encuentro así del lenguaje de verdadero calado es el que importa, es el que pasa a, a tomar un poco las riendas de la convivencia. Mm. Ujú. Es muy bonito lo que cuentas, ¿no?, del pasado, porque es que además el libro eh, empieza descubriendo ese manifiesto, ¿no? Ujú, Descubre ese manifiesto, ese clave y elucidiario, ¿no?, ujú, que tú lo rescatas, ¿no?, de ujú. ese descubrimiento. Y si vamos al primer punto, ya directamente está interpelando a la morfología de Madrid en lo territorial, ¿no? En cómo es esta, Ah, ¿no? efectivamente, sí, Ahí sí. entra directamente a matar, no tiene escapatoria, ¿no? No sé si Sí, lo quieres leer un poquito, Javier, un poquito de ese primer punto. sí, efectivamente, ese el comienzo del manifiesto. El manifiesto que Ajá. así lo titula, Renombrar Madrid, y por lo tanto da título a la ciudad. Triste ciudad la que sacrifica el relieve de la tierra que la acoge a una nomenclatura plana. Y qué mal lo he leído. Triste ciudad la que sacrifica el relieve de la tierra que la acoge a una nomenclatura plana. ¿No naciste en Madrid en una cornisa? ¿No recuerdas que tuviste infancia? ¿Y qué hicieron después por aplastarte los nombres de tus calles? Todo, hasta hacerte pasto de la ignorancia. Basta ya. Y así sigue, sí. Bueno, y llama eso es hora de reconocerte, ciudad, territorio frágil, campo durante siglos en barbecho, laminado por nombres que ofenden tu felicidad todos los días. Es tiempo de nueva siembra. Como de malas hierbas has sufrido la plaga de los nombres invasivos. Calle, avenida, plaza, se han aliado ávidas para anularte, matriz, coto fértil. No hubo, no subo y bajo cuestas, bajadas, subidas, costaneras y acorto por humildes cantones, no rodeo glorietas, no vadeo arroyos y ramblas, no descanso en plazuelas, no están hechos los paseos para andar y las correderas para no detenerse, las redes para decidir entre vías, los corros para parlamentar, las costanillas, las travesías y los pasajes para transitar, etcétera, etcétera. Hay un par de claves, así que sí, o sea, pueden servir también de introducción a la intención del libro. Una es
la primera vez que se nombra matriz, o sea, Madrid como matriz, que sería el Eso es. nuevo nombre de la ciudad adoptado por la Revolución, ya después pues, se hablará siempre de matriz, y luego, eso, una invitación a la abolición del uso de los denominadores calle, avenida y plaza como únicos descriptores de las vías, ¿no? Y siempre pues a matizar mucho más, ¿no? Y adaptar a la fisonomía real el nombre de la vía. Ujú. Eh, Y en este libro, Javier, este libro empieza con este manifiesto, termina con ese nomenclator, ¿no? Que es hacia mm, donde nos lleva en realidad. mm, Eh, y entre medias hay toda una suerte, ¿no? De diferentes tipos de textos que se han, digamos, rescatado, ¿no? De ese manuscrito. mm. ¿Qué nos podemos encontrar ahí, en ese revoltijo de documentos? Bueno, el que hace, el autor verdaderamente hace como de editor de esos documentos y los presenta uno a uno, explica de dónde proceden, dónde se publicaron, etcétera. Y, digamos, explica también en la introducción los criterios de selección, que, bueno, Ujú. básicamente se presenta como alguien que ha aplicado la vagancia como criterio para la selección de textos. Y, y entonces, ¿qué documentos hay? Bueno, hay un programa de radio, pero que realmente es, más que un programa es una emisión de radio que se presenta como una entre otras que se escucharon en la ciudad y de procedencia desconocida. Y en este caso es una emisión que... perdona, que es que me está entrando una llamada, voy a... Ay. Dale a colgar porque si no te saca del... ahora. Vale, de acuerdo, eso lo haré siempre, ¿no? Bien, Sí. eh, vuelvo sobre la emisión radiofónica. En este caso es una emisión de la que alguien hizo una transcripción, ¿no? Bueno, pues Ujú. eso se recoge, es una emisión muy extraña, es así como con descriptores sorprendentes, ¿no? De Madrid, es como otro Madrid, una vista panorámica de Madrid, pero casi como observada por un visitante de otro planeta, ¿no? Podríamos decir. Eh, hay, hay canciones también, canciones que se recogen pues porque un grupo de un barrio resulta que la compone y la convierte un poco como en himno para hacer valer la revolución. Eh, Hay también una entrevista, sí es un capítulo así bastante central, una entrevista con el concejal de Medio Ambiente del segundo gobierno revolucionario Ujú. y la descripción también que aparece en un periódico de una nevada que se produce en el año 28, una gran nevada que todo lo transforma y entonces parece como si se borraran verdaderamente los nombres de las calles con esa inmensa nevada. Y también hay algún escrito político propiamente, es decir, un bando municipal, un discurso de la cronista de la villa Ujú. ante los ediles de la ciudad para defender un fenómeno que se está produciendo, que es el de la eh, denominación múltiple de las calles, es decir, que las calles se llaman de cantidad de formas distintas, Ujú. precisamente por esa libertad ganada. Y entonces es una forma muy disfuncional de operar con el nomenclator, cuando una calle tiene 14 denominaciones distintas, pero sin embargo ella hace una locución en favor de este uso del lenguaje. Eh, tiene mucho el libro de, sí, como decir,
una reflexión, ¿no? sobre el lenguaje, un poco como un libro un tanto metalingüístico. Y Ujú. La canción del verano, del año, creo recordar, 27, y todo, desde luego, relacionado con la revolución. Eh, Apuntes en un libro de registro de solicitudes de los ciudadanos, Ujú. estudios de un... bueno, ese tipo de cosas, vaya que tampoco quiero aburriros con una Para descripción nada. muy detallada. Sí. Para nada, porque además Mm, lo que tienen que hacer es ir a buscar, renombrar mm, Madrid para mm, descubrir cada uno de los documentos. Pero en estos documentos que van pasando y que se van como registrando y manifestando, también hay muchísimo, o sea, muchísima, bueno, primero diversión, porque mm, es siempre la utopía y transitar mm, estos juegos del tiempo, pues es muy divertido. mm. Pero también es verdad que hay mucho compromiso, ¿no? Hay mucha, hay clamor de unas necesidades para la sociedad, ¿no? Mm. Que están aquí detrás de todo esto, ¿no? ¿Cuáles crees que podrían ser todo esto, Javier? ¿O cuáles son las que obviamente como autor propones? Claro que sí. Bien, quizá el compromiso, si se puede decir así, se expresa en relación a una especie de poesía compartida, una poesía performativa, una poesía urbana de la que participa toda la población. ¿M? Digamos, las fórmulas de la convivencia se transforman con esta revolución en muchos sentidos. ¿M? Y aparecen iniciativas muy diversas de la comunidad china, de la comunidad francesa, de eh, la comunidad ecuatoriana, etcétera, etcétera. Y hay nuevas fórmulas de comunicación y de atención, ¿no? por el entorno y por el lenguaje. ¿M? Ujú. Entonces, eso quizá pues sea el compromiso más frecuentado, más expresado, ¿no? Eh, y un compromiso eh, quizá con un ideal que lleva de la palabra a la transformación urbana. Es decir, digamos como que la ciudad se embellece en cuanto abandona un lenguaje romo y dictado, ¿no? Desde la autoridad. Ujú. Y se embellece pues porque efectivamente cambia, o sea, se esfuerza en los ajardinamientos y en, digamos, edificios dignos de su nomenclator Ujú. y demás. Eso de alguna manera se expresa de forma constante, pero viene a escenificarse con el último capítulo, que es el nomenclator del Madrid Celeste o Matriz Celeste, Celeste. que es una visión, es eh, alguien, un ferretero, pues que tiene una visión y se le aparece eso el Matriz Celeste y eh, recuerda verdaderamente los nombres que ha visto ahí escritos. Ujú. Y hay un listado, es como un nomenclator analfabético porque bueno, no sigue exactamente el alfabeto, sino... Ujú. Y, y sí, ahí ese matriz celeste, pues quizá podría entenderse como un matriz transformado por su nomenclatura. Sí. Ujú. Ujú. Eh, bueno, eso apunta a una mejora en la vida de las personas. De las personas. Bueno, pero hay una cosa que sí que sale constantemente, ¿no? Desde que hemos empezado la conversación, que es precisamente la idea de comunidad, ¿no? De conjunto, de equipo, de hacer las cosas. Al principio decías, no, esto yo quería, digamos, haberlo hecho con más amigos, ¿no? Y resulta que al final, de hecho, el compromiso que tú has apuntado es básicamente con la comunidad, ¿no? Ujú, Eso sí está detrás de todo esto. Y es muy bonito pensar en
cómo esas aproximaciones del lenguaje o esas transformaciones del lenguaje pueden provocar también una transformación para bien en la comunidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Eh, Apunta una y otra vez a eso y realmente cuenta de muchas experiencias que se dan en la ciudad que son movimientos colectivos, sea una manifestación, sea pues una ronda que canta algo, sea una fiesta, hay unas cuantas fiestas, sea también pues mecanismos que se inventan para el control del tráfico y el control del tráfico va asociado también a la indicación de calles, que como te decía antes, cuando hay una nomenclatura cambiante, pues la ciudadanía necesita de orientación, entonces pues aparecen así parladores, ¿no? Que van, van indicando eso, los nombres correspondientes, y entonces todo eso es un clima de comunicación interna de la colectividad. Sí, sí. Sí, sí, Javi. eso es constante. Verdaderamente, pues apunta de alguna manera sí, a lo que podría ser una situación en la que se practica permanentemente una poesía performativa, ¿no? En el medio urbano, sí. Ujú. Y Javier, yo no sé si quieres leernos algunas de esas, no sé si pequeños trozos, no sé si ya hemos leído la primera, digamos, el primer punto del manifiesto, no sé si te lanzarías a leernos algún otro documento, no entero, por supuesto, pero sí quizá algún trocito que creas que pueda escenificar bien o representar esta idea, ¿no? De trasfondo. Sí, estaba con otra Otra llamada. llamada, no te Sí, preocupes. hay que. Bueno, eh, sí, estaba tentado igual os canto una de las canciones, pero no me Oye, atrevo. pues felices, puedes hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que esto se queda grabado, tú sabrás. Ah, uy, sí. Pero vamos, felices, si nos cantas la canción, fenomenal. Bueno, pues veréis, hay en esa locución de la que antes os hablaba, que Ujú. es la cronista de la villa ante los ediles de la ciudad, Sí. que habla de la denominación múltiple, hay un párrafo final que, bueno, que yo creo que tiene algo de esa poesía generada por la revolución. Ujú. ¿M? Y lo que hace es hablar de, del caso de la calle General Ricardos. Por supuesto, habla de la antigua calle del General Ricardos, Ujú. que es el lugar en el que Nazarín, el de Galdós, eh, abandona el calzado, ¿no? Y se lanza así a su periplo, ¿no? Su viaje, por así decir, espiritual. Entonces, recuerda ese episodio de Galdós y luego dice lo que vais a escuchar. Entonces, os leo el párrafo entero. Yo creo que no es Y excesivamente Javier, largo. perdona, ¿en qué página estás que no dé con ello? ¿En qué página estás? 98, Perdóname. Ya está, 98, 99. ya está. ¿Mm? Perfecto, ya estoy. Eh, un caso desmedido a propósito de la denominación múltiple se ha producido con la antigua calle del General Ricardos, que antes de tener ese nombre se había llamado Carretera de Carabanchel o de Madrid, y cuyo suelo, según quedó novelado, pisó un nazarín descalzo, detenido a descansar cuando venía de ascender el puente para iniciarse en un camino sin retorno. Allí el mendicante compartió su trozo de pan con un perro callejero que luego lo acompañaría en su jornada. Cuesta de Nazarín podría llamarse esa vía principal de Carabanchel, según se dice en varias placas nuevas y en el reciente informe municipal del sitio, aunque igualmente, naciente de la libertad, vía de Nazario descalzo, largo del puente de Toledo, sendero viejo, carretera del puente, camino de Carabanchel,
costanera tras el umbral, apreturas de soleta, anchuras del cielo, solares del perro sin amo, repecho largo de despedidas, rambla de los carabancheles, vereda de verdolagas, senda del maestro, calzada del mendrugo, subida recta de la voluntad, vistillas de la pobreza, senda de los canchales, trazado de bienandanzas, vía de la privación, calle sin amargura, vial mayor no mires atrás, altos del pan, bajada de las persecuciones, cuesta de los bienes espirituales, principal de penitencia, salida de libertad nueva, vía crucis, calle limosna, calle usted, ruta de los ultrajes, camino precario, subida llevadera, arco de la rebeldía, carril de nadie, calle caridad, carril del vulnerado, pagos de la palabra, pagos de oración, paso de carros, carretera del hambre, senda toledana, ribera de Garbanzales, avenida sin púlpito, ruta prédica de la dignidad, sendero calumnias, paso ancho, ¿de qué vive? Calle amplia de la levedad, ruta de la iniciación, senda del descanso, carretera de la parada, travesía de la fuga, diagonal de la humillación, carriles de la indulgencia, largo de pruebas, carretera sur, entre ortigas, camino del Serafín, calle voz baja, calle del instante, calle frugalidad, calle calamidad chica, calle de la primera amistad, calle de la fidelidad compañera, calle perro flaco, subida de la soledad, paseo de la soledad, paseo entre solares, carretera escarpada, senda del cerro, senda de la inocencia, salida 42, ruta de las Marías, costanera de parroquianos, divina comedia, bajada de coraceros, entrada de vencedores, largo de artilleros, calzada de tercios, entre cardillos, rúa amena, costanera coyunturas, carretera de olvidados, descenso de fusileros, calle de las vigías, ruta de peregrino, calle Valentía, calle Abastos, paso de vagabundos, anchuras de curiosos, zoco del Ventorrillo, ribera de ruinas, ruta de mucho más, carril de Getsemaní, cuesta del abandono, largo de humanidades, ruta de hostilidad, bajado de la virtud saludadora, calle corazón aturdido, camino de hitos, salida de andantes, vías reveses, calzada del presidio, avenida de la fatiga, carretera de la edad de oro, vía de la mañana serena, costanera del penal, vereda rigores, foro de tierra seca y senda del escalofrío. Una más, Vía Láctea. Bueno, es así un poco a lo letanías, ¿no? Pero vamos, para que veáis que lo de la denominación múltiple de una calle puede ser exagerada. Desde luego, desde luego. Y Javier, ibas a hablar de esa canción que es la, ¿no? Que yo creo que también se puede leer para que veáis un poco esa cantidad de documentos, bueno, tan variados, ¿no? Que presenta este Renombrar Madrid para luego llegar al nomenclator que tenemos que llegar. O sea que... Canciones, pues es que hay unas cuantas, también así muy raperas. Reviso un fiso y aviso que guiso comiso. Pero, a ver, la más castiza es esta, la de la página 39, que dice, en el mapa de Matriz eres embuste, con galones de uniforme personal. Tu viario solo orienta a quien busque singulares, sin arraigo singular. No te fíes, chulonita, del absurdo, que tu vida bien merece levitar. Cuando vengas a Vallecas yo te juro que jamás conmigo aquí te perderás. Ha llegado una brisa nombradora pa' alfombrarte de claveles la ciudad, pa' ponerte mascarones en la proa que conducen al saber universal.
Es entera. maravillosa, Javier, es maravillosa. Me Eh, encanta, me encanta, me encanta este club precisamente porque pasan estas cosas. O sea, fíjate que yo nunca había leído esta con mm, esa, con la canción, o sea, con la música, ¿no? sí. Eh, y la verdad es fantástico, ¿no? Y en todo este, bueno, esta mezcla de documentos, canciones, aproximaciones, tal, lo comentábamos ayer, Javier, que en muchas de las reseñas que ya ha habido ya del libro, digamos que nadie sabe bien encajar el libro en un género, que yo Mm. no sé si me pregunto, no sé si que es necesario preguntarse si hay que encajarlo o no hay que encajarlo y dejarlo al libre albedrío. Pero, ¿tú qué opinas como autor? ¿Qué opinas? Em, bueno, probablemente se trata de un libro de utopías, tal cual. Em, sí, cuando han señalado así otro descriptor, así en una reseña, pues algo así como poesía urbana, yo lo veo verdaderamente algo así como un ensayo dramatizado. ¿Mm? Un ensayo dramatizado sobre, mm, digamos, filosofía política del lenguaje, de alguna manera. Entonces, porque sobre eso es sobre lo que se está maquinando todo el rato. Y lo que pasa eso con siempre, eh, con ejemplos que se refieren a, vamos, con ejemplos que están llevados a la literatura, ¿no? Y por lo tanto no se hace un ensayo directo sobre esa filosofía política del lenguaje, sino que se encuentra uno con casos, ¿no? Casos de estudio filosófico del lenguaje. Es un poco eso. ¿No? Eh, eh, por momentos hay un, digamos, un planteamiento más discursivo o donde se argumenta de una forma más completa, ¿no? Eso yo creo que es sobre todo en la entrevista al concejal de Medio Ambiente, porque vamos, él se tiene que armar de argumentos y convencer al periodista de los bienes de la revolución. ¿Quieres Eh, leer un trozo de esa entrevista, Javier? bueno, a ver, lo que pasa es que no sabría muy bien. Bueno, igual Eh, tenías otro apartado pensado, ¿eh? No, no te quiero yo, eh, digamos, cambiar la lectura. Sí, pues el asunto es que no tengo que confesar que no tengo los deberes hechos y entonces no tenía así una selección. Eh, Bueno, no pero importa. sí, pero esa la entrevista eh, si queréis a lo mejor esto del final, el final de la entrevista. Ajá, Dice el periodista en la página 65, eh, ajá. quisiera que me ayudara a situarme en un momento más avanzado de la revolución. Nos adentra por un camino que desemboca en un nomenclator clarividente. Leeremos al consultar el callejero una crónica novelada de matriz. Y la contestación es esta. Revolución rima con respiración. Más que en el novelar, en el respirar querría ser entendida la villa en la que estamos. Y el periodista. En el acto de respirar entiendo mejor, como vecino de matriz, al pobrecito hablador que al difunto Larra, desde luego, un solo peldaño y cambia la calidad del aire. Solo pueden parecerme legítimas las actuaciones de usted a sabiendas del celo con el que cumplen un programa político comprometido con la biodiversidad y la mejora cualitativa de nuestro entorno, por no hablar de otros fines igualmente estimables para mejor manutención de la naturaleza. Pero también me pregunto, ¿es todo cuestión de nombres?
Y dice el concejal, el problema eran los nombres y lo seguirán siendo mientras no se pronuncien los remedios. ¿Me entiende? En esta conversación no hemos reservado tiempo para hablar de enunciados específicos ni de las cualidades intrínsecas del lenguaje natural. ¿Qué le parece si nos preparamos ambos en esa ciencia para debatir sobre ella en una próxima ocasión? Y el periodista, será un placer. Me esforzaré en hacer progresos. Ya me he percatado de que en esta villa se imparten clases de lenguaje natural en plena calle. Bueno, es un final que parte de un inicio en el que el periodista está como muy impertinente con el concejal, le dice, y usted concejal de medio ambiente y no ha estudiado ni biología ni nada parecido, que lo suyo es la filología. Y entonces él expone todo tipo de argumentos para defender sus cualidades eh, Concejal, como sí. concejal de medio ambiente y, y poco a poco pues va convenciendo al periodista hasta que veis como pues realmente ha entrado esos argumentos. Eso no se entendía bien probablemente lo de que entiende mejor en el acto de respirar el pobrecito hablador que el difunto Larra, porque otro de los hitos de la revolución es eliminar los nombres propios de las calles, que desaparezcan los nombres de persona, indiferentemente de si son escritores, militares o médicos. Ujú. Ese es un componente muy fuerte también, lleva muchas protestas por parte de sectores de los vecinos de Madrid y un componente particularmente polémico. Entonces, lo que sí permiten, según así estas pautas de la revolución, es la utilización de seudónimos, ¿no? Como pobrecito hablador, pero no Larra. Eh, bien, esto digamos que se debe fundamentalmente para eso de deshacerse de la como decir, de la personalización de calles, que las calles realmente sean de la colectividad. Y, por supuesto, para eliminar ese sello del patriciado, ¿no? Sobre la ciudad que les pertenece. Ujú. Y, bueno, va por ahí. Javier, pues ya solo nos queda entrar al nomenclátor en sí, ¿no? Vamos a entrar, si quieres, un poquito, no sé si a leer, bueno, si quieres leer digamos, el texto que lo precede de Genesius, que es quien, digamos, quien esboza ese Sí. nomenclátor. No sé si quieres leer ese texto o algunos de esos nombres que se proponen ese nomenclátor, que hay algunos que son, la verdad, maravillosos, ¿no? ¿Cómo prefieres abordarlo? ¿Prefieres empezar por el texto o directamente nos vamos a los nombres? Bueno, yo creo que el texto es un poquito largo, ¿no? El, Tenemos tiempo, ¿eh? Estamos a menos cuarto, o sea que tiempo de sobra. Si lo quieres leer, que no sea por tiempo. sí. Bueno, pues lo firma Genesius, que como antes os decía, eh, es un ferretero. Y hay una presentación de este texto, del nomenclátor del matriz celeste, que dice así de dónde procede y demás. Y que también hay una leyenda, que en esa introducción se explica. El propio Genesius presenta su visión. Eh, y son 2 páginas, la 134 y la 135, y os la leo, sí, su introducción. Ujú. Dice, no fui yo instruido ni criado en oficios de letras, así que habrá de disculparme torpezas quien lea lo que voy a contar, si bien sí leí lo que apunta el curioso parlante en un escrito sobre la ciudad terrenal concerniente a la mía. Y cita, que partiendo sus calles principales de un centro común que es la Puerta del Sol,
se prolongan en forma de estrella hasta los últimos confines de la villa. Fin de la cita del curioso parlante de Larra, por lo tanto. Y sigue. Manda en mi voluntad esto que quiero decir y domina mucho en comparación con las palabras de que dispongo. Es el asunto una visión que me quedó claramente grabada en el interior de la frente y que me he entretenido en documentar, pues nada más extraordinario me había ocurrido en esta vida y ya voy para 60. Me sacó de un sueño cualquiera de los míos inesperadamente lo que aquella noche, día 2 de los corrientes, vi. Nuestra ciudad transformada en otra, mejor irrigada, más fácil de transitar y más evidente. Tan luminosa como el día claro la veía. Pude mirarla desde arriba y desde abajo y la entendía por igual. La recorrí entera sin cansancio, como quien mira un mapa bordado en seda, guiado por brillantes hilos. Según paseaban mis ojos por el plano, en él leí el nombre de todas las vías que he transitado, solo por gusto, y puesto en orden alfabético, ya convencido del interés por el modo en que los habitantes de aquella ciudad, como la nuestra, llamaban a sus calles. Me sentí, al recolectar los nombres que iba encontrando tan afanoso, como imagino hubo de sentirse en idéntica tarea un primer alguacil de matriz celeste a quien se atribuye su nomenclátor, nunca hallado, aunque se da por existido y hasta por tallado en mármoles llegados desde Aguascalientes. Para realizar ese, que tanta leyenda guarda, sería con seguridad necesario, como para el de cualquiera otra ciudad, preguntar al vecindario por el nombre que a sus vías daba. Un primer nomenclátor de tal naturaleza queda graciosamente a salvo de las ansias de la administración municipal por intervenir el callejero con nombres de familia. Me cupo mucho honor de asumir algo semejante. Así pues, a la tarea del alguacil pionero que documenta la nomenclatura vial de nuestra ciudad otra. Hasta su ordenamiento alfabético he alcanzado como supe hacer, pero no hasta el geográfico, cuyo rastro perdí. Sí recuerdo bien la fisonomía en el plano de una ciudad exacta a la nuestra, pero bien dibujada, como los artistas logran hacer, y situada sobre un relieve entretenido que realza las subidas, las bajadas y las carreras. De ese matriz pude salvar el nomenclátor, incompleto, aunque bastante honroso en número, que la prensa de hoy publica con mi autorización. Previsiblemente, nuestras visiones del mismo permitirán en un futuro, que espero cercano, completar la transcripción de todos los nombres para mejor conocimiento y posible reconstrucción de la ciudad reparadora que de modelo celeste actúa sobre nuestra. Expreso mi sincero agradecimiento a las personas que Expreso mi sincero agradecimiento a las personas de mejor saber que con sus consejos y habilidosas instrucciones me han ayudado a editarlo convenientemente. Que sea del provecho y contento de mis vecinos es mi deseo. Ahí termina la presentación de Genesius. Exacto, exacto. Y Que luego es un... entra el nomenclator. ¿Qué es Sí. decías, Fabián, que te he interrumpido? Perdona. Nada, que Genesius que es un ciudadano encantador, ¿no? Que nos da a conocer su visión y sí, y apunta los nombres de todas aquellas calles que recuerda, ordenados, pues él dice alfabéticamente, pero en realidad es analfabéticamente, porque pasa de la A a R, B, C, día, M, EMB, etcétera, etcétera. Y... Lo voy a enseñar a pantalla un poco para que vean el aspecto de ese nomenclator. Lo veis al revés, ya lo sé, ya sé que lo veis al revés, pero bueno, algo para que os hagáis una idea.
Sí, aquí, bueno, hay que agradecer mucho a los asimétricos, a la editorial, ese esfuerzo en la composición de página y en cómo destacar, ¿no? Cada uno de los documentos. Y a este le corresponde así un tratamiento especial Sí. Bueno, en en vuestra especial página. a nuestra querida Lucía, que fue Mm, la encargada ahí de abrazo partido, mm, estuvimos todos, tanto tú muy de cerca como nosotros, mm, como ella, dándole forma porque no era mm, fácil, era un mm, documento, era un reto, vamos a decirlo mm, así, un reto de sí. diseño para expresar todo lo que se quería contar en realidad, ¿no? Mm, Eh, con el lenguaje, con las palabras y tampoco sin hacer ningún alarde de, ¿no? mm, Vamos a decirlo así, de diseño que mm, opacara lo que en realidad estaba funcionando detrás, que era el lenguaje, ¿no? mm, Entonces ha sido un mm, reto realmente bonito de resolver mm, y la verdad es que verlo ya impreso así y en el papel siempre da mucha mm, satisfacción, ¿no, Javier? mm. Sí, sí, desde luego. No, verdaderamente la maqueta es imaginativa, o sea, está a doble columna o no, el texto va en bandera o cortado a derecha, hay diversos cuerpos de letras. Sí, sí, la maqueta como que es lo que dices, o sea, sin hacer alardes, ¿m? te, vamos, como que va diferenciando los diversos componentes, porque hay muy diversas formas de decir en el libro y lo mismo también diversas formas de presentar el texto en página. Ujú. Sí, y entonces lo que ocurre en el Madrid revolucionario es que una vez que se publica este nomenclator, que ya se hace en el 2027, eh, digamos como que el ayuntamiento lo tiene por una revelación de época. Y las sesiones mm, del gobierno municipal se inician siempre con la lectura de algún fragmento del nomenclátor, ¿no? Y hay que imaginarse que eso, pues antes de discutir cualquier tema, como en una misa, ¿no? Se empieza por una oración, pues en el ayuntamiento, pues hoy toca la J o la Lau, ¿no? Y Ujú. sí, y hay uno que es MAD, una letra, la MAD, y entonces, pues ahí, para que os hagáis idea cómo funciona, eso es el acento. Bueno, Mad Streets, Madagascar, Paseo de, Maddeja, Largo, Madera, Claro de la, Madián, Camino Viejo de, Madre, Avenida, Madre Perlas, Bajada de, Madrid, Fuga de, Madrigal, Ronda, Madrigueras, Plaza, Madrina, Plaza, Madroñales del Oso, Campo, Madrugada, Vial de, Madura, Costanera. ¿Mm? Va, sí. Es muy divertido. Y por ponerte mira, ya nos quedan 5 minutos, Javier. Se nos ha pasado volando por ponerte en un brete, ¿cuál es el nombre que más te gusta que has descubierto en este nomenclator? Sé que hay muchísimos, pero alguno no sé. Pues leí el otro día una cosa que había escrito bueno, alguien así como que aprecio mucho y señalaba Babia, ¿no? Es Vale, Puerta de Babia. Me parece que tiene gracia, sí, Puerta de Babia. es muy bonito. Eh, Es muy bonito. sí. Yo tengo que decir Neptuno Muelles de, no me queda más remedio, porque como soy del Atleti no puede ser que no esté Neptuno. O sea, quiero decir, Ah, bien, bien, bien. Sí, hay que mantenerlo, aunque solo sea sí. por mi querida Atleti. Paso de Eh, beduinos, leo aquí, arroyo de bebederos seráficos, sí. bueno, Asentamiento.
el propíleos también es buenísimo, me Ah, encanta, incluso por la propia palabra en sí, sí. ¿no? Ujú, Y había otro, ay, que he leído antes que me ha hecho mucha gracia. Obviamente no me los sé todos de memoria, mm, pero, ay, lo he perdido. Pero bueno, ujú. el de pan Divina Floresta me encanta también. Muy bien. Sí. Bueno, pues nada, sí, sí, hay ejercicios, no sé, como de aforismos, Ujú. eh, sí, letras de rapeo, sí, Sí, hay sí, sí, variedad, sí, sí. tenemos de todo. Pues Javier, mira, tenemos ya los últimos 4 minutos, porque si no ya sabéis que esto se me cierra. Yo no quiero dejar de agradecerte el venir, el pasar este rato con nosotros, contarnos este libro tan especial, Renombrar Madrid, que muchos de los que os habéis, yo creo, entrado o salido así a medias de la sesión, yo creo que han debido alucinar con lo que estábamos diciendo, porque, claro, se han perdido digamos, la explicación previa de un libro de verdad que es un yo diría, un juego, una utopía en el tiempo y bueno, Javier, pues no puedo más que darte las gracias. No sé si nos queda algo más por decir antes de cerrar. No, pues yo soy el agradecido, de verdad, por la invitación a participar y bueno, y también, bueno, agradecer vuestra valentía como editores. Es un libro que conecta con vuestra línea de urbanismo, ¿no? Porque realmente va de eso el libro, pero realmente en un Sí. registro, pues atípico, ¿no? Para, en fin, lo que son los libros, pues propiamente serios de urbanismo. Este, Oye, abor- este es serio, lo que pasa es que es divertido, son distintos. bueno, muy bien. Pues nada, Javier, de verdad, muchísimas gracias a ti por confiar en nosotros. Es un libro muy especial, como ya habéis visto. Vais a poder verlo, los que estéis entrando ahora, vais a poder ver la sesión porque la pienso dejar colgada, como todas. De verdad, gracias por vernos todos los miércoles que estáis aquí y, como siempre os digo, no os olvidéis de ir a las librerías, ¿vale? A nuestras queridas librerías. De hecho, el detonante de este libro es encontrar este manuscrito en la librería precisamente, ay, se me olvida el nombre, Javier, En clave, en en enclave, sí. clave, Sí, gracias. En la librería en clave, con lo cual podéis ir a comprarlo en clave, que me parece fantástico, sí. o a O cualquiera de cualquier. nuestras, o en cualquiera, en Naos, en la Capel, donde queráis, en la Central. De verdad, son nuestras amigas, nuestras aliadas de viaje. Y mira, dice Musas de Vanguardia, nos dice súper apetecible. Muchas gracias de una madrileña enamorada de su ciudad. Pues gracias a vosotras por estar ahí. No sé si eres Mara o si eres Luciana, pero un beso muy fuerte a cualquiera de las dos por decirlo. Y Javier, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. No os olvidéis bueno, el libro está disponible en nuestra web, ya lo sabéis, ¿vale? Pero yo siempre abogo, y verdad, Javier, abogamos autores y editores siempre por las librerías, ¿vale? Así que, Javier, un abrazo enorme, cuídate mucho y nada, nos vemos el miércoles que viene con más libros, más arquitectura y más de todo, ¿vale? Espléndido, pues nada, feliz velada y eso, que todo vaya bien para ti y para quienes nos han escuchado. Pues muchísimas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao, Chao. un abrazo.